Buenas tardes, somos el equipo 2 en la materia de oscilaciones, ondas y fluidos. El equipo está conformado por Kevin Jafet, Ángel, Jesús, Abraham y su servidor, Johan. Vamos a empezar primero por Platón y fluidos. Iniciando en este capítulo se tiene un fragmento de una frase que nosotros hemos traducido al español y es la siguiente: agua, no tiene sabor, ni color, ni olor. No se te puede definir. El arte se disfruta mientras siempre es misterioso. No es necesaria para la vida, es la vida misma. Nos llena de una gratificación que excede el deleite de los sentidos. Dicha frase, como se menciona también al inicio del libro, es de Antoine de Saint-Exupéry en Wine, Sand and Stars. Tales de Mileto es un conocido filósofo griego que era entusiasta de los estudios de fluidos. De hecho, fue de los primeros en serlo. Estudiaba principalmente sus formas y volúmenes. Llegó a algunas conclusiones erróneas, como que todo lo material provenía del agua. Sin importar este tipo de ideas, en la que el agua parte como la fuente del todo, tuvo aportaciones que posibilitaron la separación de mitos referentes a fluidos y permitieron el posterior estudio. Otras ideas que eran muy de sus tiempos corresponde a los 4 elementos fundamentales, es decir, tierra, agua, aire y fuego, que son acomodados de acuerdo a su peso. Platón apoyaba dicha teoría y él pensaba que esos elementos existían antes de una creación como tal del mundo, además de que están formados de diferentes partículas diminutas y que difieren en su geometría. Por último, tenía una idea bastante especial de lo que era lo real, pues para Platón había muchas cosas que negaba como reales de acuerdo a su definición, pues para ser real, algo debe poderse expresar de alguna forma. Aprovechando esa definición, Pitágoras llegó a que los fenómenos naturales deben ser expresados en términos matemáticos. Platón, un científico. Platón creó muchas incógnitas, incluso creó más preguntas que respuestas a lo largo de todo su trabajo. No por ello se le desmerita su trabajo, realmente aportó muchísimo, tanto a la filosofía como a la ciencia. Un tema de conversación que aún sigue hoy en pie sería que sí, Platón es un científico. La respuesta más popular es que no, desarrolló bastante sobre lo que sería la filosofía de la ciencia. Platón en su día decía y sostenía que un filósofo era un hombre que poseía el poder de la ciencia. Claro está que en esos días la ciencia un poco más a que quien posee la filosofía tiene habilidades tanto matemáticas como física, incluso químicas. Ahora les hablaremos un poco sobre Aristóteles y la ciencia de los fluidos. El siguiente personaje es Aristóteles, nacido en Estágira, una colina griega, y al cumplir la mayoría de edad fue a estudiar con Platón. De hecho, Aristóteles fue discípulo de Platón durante 20 años y gran parte de su pensamiento está influenciado por él. Sin embargo, ya al tener unos conocimientos sólidos, creó su propia escuela. Los personajes más influyentes en muchos ámbitos del conocimiento, y no es la excepción en el campo científico. Si bien no le podemos llamar científico como tal, gran parte de su pensamiento influyó bastante, por no decir muchos siglos, y varias de sus teorías fueron refutadas hasta pocos siglos antes, como 4, y eso eso da a entender de qué tan influyente fue su pensamiento durante muchos años. Y entre esos conocimientos o aportaciones, los dio la mecánica en general, la cinemática y dinámica, y para la mecánica de fluidos. Es que Aristóteles rechazaba la idea de vacío,
entiéndase como vacío, un lugar en el espacio donde no hay masa, pero también se puede entender en mecánica de fluidos un espacio en el cual la presión es más baja que la presión atmosférica. Y si bien ahora lo entendemos así, en su tiempo Aristóteles hizo grandes hazañas para intentar refutar esa idea, y la cual resultó errada. Y la otra era de la que desmontó Galileo. Solo imagínense, tuvieron que pasar muchos siglos solo para quitarse ese pensamiento aristotélico de la caída libre. Él también creía que la caída de los cuerpos dependía de su peso. Y hasta que sabemos que Galileo demostró que no es así. Pero aportaciones, digamos, acertadas sería en cómo clasificar los cuerpos. Tienen una pesadez, evidentemente se refiere al peso, y que los cuerpos tienden a caer o tienden a moverse. Y para la mecánica de fluidos fue que dentro de un fluido, las capas superiores de ese fluido son más densas que las capas que están abajo. Por ejemplo, la atmósfera o el agua debido a su temperatura o a diferencia de presión. Y la última es debido a que él creía en la teoría de los 4 elementos, aire, fuego, tierra y agua, eh, llegó a la conclusión de que no eran manifestaciones de una misma cosa, y no es nada más que la materia, y que esas combinaciones formaban todo lo que existe. Y ahora se entiende como, con la teoría atómica, todo lo que puede formarse. Dentro de los pensamientos de Aristóteles, también hizo aportaciones a la aerodinámica, que recordemos en este caso va dirigida pues al movimiento, en este caso del aire, que recordemos el aire pues, también es un fluido, por lo que está dentro de lo que trata el curso de mecánica de fluidos. Y varios de esos pensamientos fueron pues fundamentales o la base de lo que es hoy como la ciencia de aerodinámica. Él había señalado o pensado en su momento que cuando un cuerpo se mueve en la atmósfera, el entorno del aire se calienta y, dicho por Aristóteles, que se llegaba a derretir. Sabemos que esto hoy en día no es cierto, pero bueno, en su momento Aristóteles no es que haya estudiado aerodinámica, pero por lo menos la idea de que cuando el cuerpo se está moviendo, el aire alrededor, el entorno se calienta es cierta, y estas ideas forman parte de los fundamentos que poco a poco irían siendo la base de la ciencia de la aerodinámica. Otras ideas que tuvo aparte de sobre el movimiento es que Aristóteles planteó dos tipos de movimiento, a los cuales denominó el movimiento natural y el movimiento forzado. Para él, si dejaba caer algún objeto y éste caía, lo hacía de forma natural. Sin embargo, cuando la trayectoria era alterada por alguna otra fuerza, es lo que denominaba como un movimiento forzado o no natural. Y estas ideas pues forman parte igual de la mecánica, puesto que para la época, considerando la tecnología que había, eran acertadas, puesto que realmente es lo que sabemos hoy en día, o sea, el cuerpo va a mantener una trayectoria y a menos que se le aplique otra fuerza o hay algo externo que altere este estado, es como va a cambiar. Relacionado con lo mismo, en conclusión en consecuencia del movimiento forzado y natural planteado por Aristóteles, él planteó que el cuerpo permanece necesariamente en descansar, como se menciona en la diapositiva, que refiere al estado de reposo, o que si está en movimiento se moverá indefinidamente a menos que haya algún obstáculo o colisión con él.
como lo conocemos, la ley de inercia, y que este solo fue lo planteado en su momento por Aristóteles. A tiempos futuros, Galileo planteó algo similar, así como Huygens, para que finalmente en la famosa obra del Principio de Matemática de Isaac Newton la nombrara como una de sus tres leyes del movimiento, que es la ley de inercia, que dice que todo cuerpo tiende a mantenerse en reposo o en estado de movimiento constante en línea recta, a no ser que haya alguna fuerza que altere ese estado. Como vemos, realmente Newton no es que la haya enunciado por primera vez, sino que realmente fue el cuarto en el hito de la historia en mencionarla, aunque recordemos, bueno, precisamente mencionado respecto a las ideas de Aristóteles, él ya había tenido una concepción de esta idea de la ley de inercia, por lo que realmente solo se fue haciendo algunas modificaciones en el enunciamiento de dicha ley para llegar a la que finalmente se nombró en la obra de Newton, la cual conocemos todos hoy en día. Entonces, bueno, en la actualidad sabemos que la visibilidad de un cuerpo depende del hecho de que los rayos de luz inciden en nuestros ojos, generando las imágenes, los colores, etc. Y debido a esto, Aristóteles tenía graves problemas. Ahora sí que la idea de cómo se propagaba la luz. Sin embargo, retomando la idea que dijo mi compañero, coincidieron con las ideas de que el mundo, bueno, en el mundo existía éter, medio de propagación para este tipo de, bueno, para este tipo de partículas. Igual Aristóteles, al ser un observador, notó que el agua o cualquier otro líquido nunca tiene una superficie inclinada. Bueno, ¿por qué dijo eso? Bueno, se dio cuenta que si el cielo gira en un círculo y se mueve más rápido que cualquier otra cosa, entonces es esférico. Es alrededor de la Tierra, el aire alrededor del agua, el fuego alrededor del aire y así sucesivamente. Cuerpos superiores seguirían el mismo patrón, así como se ve en esta misma imagen. Y la manera también con la cual demostró esto es la siguiente. Sea beta, epsilon, gamma, un área de un círculo cuyo centro es X. La línea entre alfa y beta es la distancia más corta de alfa, beta y gamma. Entonces el agua correrá hacia delta desde todos los lados hasta que su superficie sea equidistante al centro. Por lo tanto, desde el centro permanece en equilibrio. Pero el lugar geométrico de las líneas iguales que parten del centro es igual a la circunferencia de un círculo. La superficie del agua, beta, epsilon, gamma, y esta por tanto es esférica. Bueno, ya para concluir la exposición, a través de las diapositivas nos hemos podido dar cuenta cómo estos dos personajes, Platón y Aristóteles, a pesar de que muchos de sus trabajos no llegaron a nada por ellos, realmente fueron fundamentales, son una base clave para que muchos científicos más adelante pudieran llegar a muchas cosas, como nuestro compañero Ángel nos decía, para la ley de la inercia. Fue muy importante Aristóteles, probablemente sin él Isaac Newton jamás hubiese llegado a lo que llegó. Gracias a Platón es que ahorita podemos estudiar los fluidos como los estudiamos actualmente en esta materia. Sus pensamientos fueron parte clave para el avance científico, como fue ocurrido, y gracias a ellos es que podemos tener el conocimiento de fluidos que tenemos hoy en día.